tenemos una nueva meetup después de un tiempo que estuvo un poco detenida las reuniones y demás. Creo que ahora con el tema de la cuarentena y estar un poco más encerrados también es una excusa para poder hacerlo online, y así que supongo que le vamos a dar más continuidad por este lado. De nuevo, agradecer a Daniel, a pesar de la amistad, para mí es un placer, es un excelente profesional y me encanta que esté acá compartiendo. Así que nada, ahora va a contar un poco más de qué va DataTools, que es este módulo generado por la comunidad, y lo dejo a él que explique. Y nada, cualquier cosa en chat o van levantando la mano y ahí vamos resolviendo las dudas. Perfecto, buenísimo. Bueno, me puse un temporizador para cuidar de no pasarme por la hora. Haré mi mejor esfuerzo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Gracias por estar acá. Siempre digo que el tiempo fuera del horario regular es tiempo que quitamos a nuestras familias, o sea que valoramos sobremanera el hecho de que estén acá. Gracias por venir, gracias Víctor por la invitación. Y un poco él contaba recién, cuando vengo del lado, naturalmente asociado al 100% a base de datos, tratamos de encontrar ese punto en común y el punto que nos une, más allá de la amistad, es específicamente de Beatul, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar un poquito. Entonces, esta presentación, la primera hora, va a girar en torno a eso, a lo que es DBA Tools, ¿sí? Bien, sigamos. O avancemos mejor. Un poquito sobre mí, la parte un poco aburrida, la voy a hacer corta. Daniel Suárez es mi nombre, ya que quedó ahí por todos lados. Soy consultor especializado en SQL Server. Trabajo en SQL desde el 1998. No soy el que trabaja más acá en este grupo, me parece que hay alguno que ha trabajado más tiempo con SQL Server, pero en definitiva hace ya, digamos, unos cuantos años que estamos, digamos, en las trincheras. Soy uruguayo, radicado hace un par de años en Canadá, vivo en Montreal. Em, Trabajo como independientemente por mi cuenta y brindando servicios principalmente de DBA remoto, ¿sí? Por eso le coloqué como DBA as a Service, y especializado en la parte de Performance Tuning, ¿sí? Trabajo mayormente para instituciones financieras, ¿sí? Con lo cual los requisitos de Performance Tuning son bastante particulares cuando hablamos de milisegundos. Eso es en definitiva lo que me apasiona. Naturalmente complemento eso con actividades de DBA remoto, ¿sí? En algunos casos particulares presencial, pero gira en torno básicamente a eso. Punto de contacto, los que menciono ahí, me pueden ubicar tanto por Twitter como por LinkedIn, como directamente en el website, a sus órdenes para lo que requieren, más allá de las dudas que se puedan presentar en esta instancia, lo que requieran, digamos, más allá de ella, simplemente me contactan y con gusto. Amo compartir el conocimiento, amo enseñar aquello que podamos enseñar, así que más que bienvenida a cualquier inquietud que surja. Dicho eso, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos convoca, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar específicamente de la vida de un DBA. ¿Qué es lo que hace un DBA? Siempre digo que es muy difícil explicar esto, por lo menos a mis hijos, me cuesta un poco explicarlo. ¿Qué es lo que haces, papá? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, trato de centralizar esto en algunas columnas, digamos, vertebrales que definen el tipo de tareas que hacemos, ¿no? Mucho asociado a respaldos, restauración, asegurarnos que las consultas funcionan rápidamente, monitorear de forma preactiva para poder identificar cualquier otra cosa que pueda llegar antes de romperse. Todo lo asociado a actualizaciones, en definitiva, migraciones, ya sea nuevos despliegues o en definitiva hacer un upgrade de versión o hacer un upgrade aplicando un patch. Ese tipo de cosas son las tareas que en definitiva ocupan nuestro día a día, ¿sí? Naturalmente para eso nos basamos en un conjunto de herramientas que son nuestra caja en sí de herramientas, el elemento que nos permite poder completar todas esas actividades. Como en toda plataforma, tenemos herramientas tradicionales que ya vienen incorporadas, como por ejemplo sería el Management Studio, ¿sí? Que es una herramienta que naturalmente tiene años, ha evolucionado, ni se llama desde el principio, se llama así desde 2005 particularmente, y es la herramienta de cabecera, sin duda que es nuestro administrador fundamental, que ha cambiado con el paso de los años y ahora tenemos Azure Data Studio, que en definitiva no pretende ser un reemplazo, sino una especie de complemento orientado ya a multiplataforma, ¿sí? Para aquellos que usan Mac o Linux y no tenían un Management Studio, bueno, ahora tienen una suerte de, digo una suerte de porque no ofrece todas las herramientas. Y en adición, cualquier DBA
digamos, que tenga la necesidad de hacer tareas periódicamente, digamos, de este tipo de las que mencionaba en la diapositiva anterior, necesariamente cae en herramientas de comunidad, ¿sí? Habrá decenas de herramientas, cada una debe tener sus preferidas. En particular, estas son algunas de las que suelo utilizar. Solución de mantenimiento es una solución que nos permite básicamente gestionar toda la parte de reindizado, digamos, ya sea reorganización, reconstrucción de índices, también la parte de backup y restore. En definitiva, un conjunto de herramientas asociadas a eso que es como una especie de herramienta de cabecera. Esto y otra de la empresa Minionware también son herramientas clásicas para mantenimiento. Utilizamos otra, cada una de ellas tiene un referente asociado. Por ejemplo, sabemos que la solución de mantenimiento, la que mencionamos como Ola Hallgren, todo el mundo le dice la solución de Ola, la solución de Ola, y realmente es conocida así, digamos, en la comunidad, ¿no? Son de ese tipo de cosas que no se pueden no conocer. Por otro lado, tenemos otra herramienta de comunidad que es el First Responder Kit, que todos los que están, digamos, en el mundo base de datos deben conocerlo. Digo, Brent Tozer es la persona referente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tienen ciertos puntos de contacto con DBA Tools, por lo cual, más allá de ser introductorio, después vamos a ver cómo se enganchan con la herramienta. Y cada una de ellas, como decía, tiene un referente. SP Who is Active es uno de los store procedures fundamentales que nos permiten identificar consultas que están bloqueando, tipo de planes de ejecución que están generando algún problema, cuáles son las transacciones que están en este momento abiertas con sentencias en ejecución y que debemos de alguna forma correlacionar. Esta herramienta nos lo facilita. De hecho, es una herramienta que su última modificación, por ejemplo, fue en 2018 y aún así permanece totalmente vigente y desde hace años totalmente aplicable. SQL Watch, otra de las herramientas que veremos que complementa al mundo de DBA Tools, así que es básicamente para monitoreo, que recientemente se está integrando con Grafana para dar resultados gráficos realmente de primera calidad. También tenemos otros conjuntos y otras herramientas que son más de índole manual, que son conjuntos repositorios de scripts. Por ejemplo, Glenn Berry es una de las personas que genera, digamos, periódicamente un conjunto de scripts que permiten obtener métricas para análisis de rendimiento. Ese tipo de herramientas son las que conforman la caja de herramientas de un DBA, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de comentarles esto? Bueno, en definitiva, esto nos debe dar una idea de que si bien tenemos una herramienta en común, una herramienta clásica como es un Management Studio, en la práctica tenemos que recurrir a otras cosas. ¿Por qué tenemos que recurrir a otras cosas si tenemos una herramienta? ¿Por qué esas cosas no están dentro de Management Studio? Bueno, en definitiva, es una decisión, digamos, de diseño, ¿no? Management Studio nos permite una administración casi total, pero hay aspectos que no necesariamente se pueden controlar de esa herramienta. Y de hecho, no todo se puede con Transact SQL. Cuando nosotros necesitamos interacción con el sistema operativo, interacción, digamos, con algún componente particular que no es administrable a través de Transact SQL, es ahí donde tenemos que recurrir a otras cosas que van un poquito más allá de las herramientas tradicionales. Y es por eso que empezamos a mezclar cosas. Seguramente, si tomáramos un muestreo de 5 o 10 DBAs, cada uno tiene 5, 6, 10 herramientas preferidas, ¿sí? Y acá se genera un hueco, que es el que viene específicamente a completar DBA Tools, que es capaz de hacer todo aquello que puede hacer, o mucho de eso, que puede hacerse con Transact SQL, y agregar aquellas cosas que implican ir a otra herramienta. Y en adición, además de dar otras capacidades como esas, también nos permite que esas herramientas que acabo de mencionar también sean automáticamente desplegadas e instaladas. O sea, no solamente hace comunidad, sino que fomenta comunidad. Es impresionante, en definitiva, cómo ha logrado una adopción enorme al transcurso de los últimos años, ¿sí? Hasta ahora introductorio. Les prometo que esta parte va a ser corta, pues en definitiva vamos a pasar a revisar qué es DBA Tools y qué es lo que contiene en sí. Y esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué es DBA Tools? Bueno, como mencionaba hace un ratito en la introducción, Víctor, es un módulo PowerShell gratuito, ¿sí? Está en constante evolución, ¿no? Y eso significa que realmente está siendo mantenido día a día. No voy a hablar de los beneficios de la comunidad en sí, que ya los conocemos. Para darles una idea muy puntual, hoy de mañana me desperté y recibí un correo donde una de las principales fuentes de documentación, que es uno de los libros, digamos, creados por el autor de DBA Tools, había recibido una actualización con 2 nuevos capítulos. Eso habla en definitiva de que cada día se agregan más y más capacidades a lo que es la herramienta como tal.
No voy a escribir los beneficios de la comunidad open source, pero el resultado es esto. Si nosotros vamos unos años atrás, nos vamos a encontrar con un juego acotado de comandos, y hoy por hoy tenemos casi 600. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, esto en realidad es tomado en esta semana, 590 comandos, 590 cosas, actividades que hacemos en el día a día, ya sea recurriendo a una u otra herramienta, que ahora podemos centralizar usando específicamente DBA-Tools. ¿Sí? Esos comandos no están sueltos por ahí en una gran bolsa de comandos, sino que están divididos en categorías, ¿sí? Las categorías son más de 40 en las tradicionales, en las que podemos imaginar mantenimiento, backup y restore, troubleshooting, pruebas, en definitiva un conjunto de cosas, despliegues, actualizaciones, muchas de las cosas que hacen a nuestro día a día, ¿sí? Entonces, esto es DBA Tools. No les estoy diciendo nada en términos prácticos, pero lo importante es que sepan cuál es el objetivo que persigue. Dar a los DBAs una herramienta que de forma centralizada les permita realizar todas aquellas cosas que hoy por hoy hacen con suma de herramientas, ¿sí? Bien, sigamos entonces. ¿Y cuándo puedo usar DBA Tools? Porque en definitiva, les comento mi primera experiencia con DBA Tools. Fui a trabajar a un cliente y había salido, estaba en su versión 0.7 algo, DBA Tools, en la cual estuvo por mucho tiempo. En ese momento no tenía una adopción plena. Intenté instalarlo y en definitiva tuve problemas asociados a conectividad y un conjunto de cosas, ¿sí? Realmente desistí, pero seguí intentando más tarde y ese modelo de instalación fue evolucionando. Hoy por hoy, en definitiva, con una línea ya instalamos DBA Tools y a partir de ahí empecé a probar las capacidades que ofrecía. Claro, uno empieza a dudar, bueno, pero esto tiene que funcionar con las versiones más recientes o funciona también con las viejas. ¿Con qué funciona? Contestemos esa pregunta. Primero que nada, en términos de límites, DBA Tools aplica al motor. Más allá de que tenemos distintos componentes como Analysis Services, Integration Services, Reporting Services, todo lo que complementa a la suite de SQL Server, en la práctica eso no está totalmente cubierto por DBA Tools. DBA Tools aplica específicamente a lo que es el engine, el motor de base de datos, ¿sí? ¿Qué versiones soporta? Bueno, versiones de 2000 en adelante. Naturalmente, cuanto más alta sea la versión, más soporte tiene. O sea, hoy por hoy, digamos, se puede validar. Algunos de nosotros todavía tenemos, digamos, alguna instancia 2000 por ahí, que necesariamente tenemos que mantener por la razón que sea, las necesidades del negocio. DBA Tools lo soporta, simplemente que el conjunto de capacidades es naturalmente acotado, ¿sí? Sin embargo, soporta todas las ediciones y es capaz de manejar tanto instancias predeterminadas o instancias nombradas, ya sean los puertos predeterminados, 1433, o en el puerto personalizado que nosotros podamos elegir. Funciona también para lo que es un despliegue en la forma de un servidor standalone, en un clúster tradicional, en un grupo de disponibilidad de Always On. Funciona también en un contexto Linux, en un contexto Windows y en un contexto Docker, con lo cual empezamos a pensar en que la única limitación que terminamos teniendo al final del día es todo aquello menor a un SQL Server 2000. Y si tenemos que mantenerlo todavía como algo legado, claramente son la minoría de los escenarios que debemos mantener, con lo cual les diría que a partir de ahí es altamente probable que DBA Tools soporte la mayoría de los escenarios que trabajamos periódicamente, ya sea utilizando seguridad, autenticación integrada o autenticación nativa. En cualquiera de los escenarios vamos a tener acceso a DBA Tools. Eso significa entonces que cada vez que, por cada instancia, por cada servidor que yo desee administrar, voy a tener que hacer una instalación de DBA Tools, porque a priori sonaría como un punto preocupante. No, realmente no, porque DBA Tools se instala únicamente en el cliente, de forma tal que nosotros podríamos tener un equipo que centralice la instalación de nuestras herramientas de administración, práctica por cierto recomendada, de forma tal que no tengamos que loguearnos, que iniciar sesión, digamos, en cada uno de los servidores y que tengamos un punto centralizado de administración, ¿sí? Del mismo modo que instalamos un Management Studio, un Plan Explorer, cualquiera de otras de las herramientas que utilizamos, tanto para gestión como para hacer troubleshooting, en adición vamos a instalar el modo DBA Tools. Si yo les digo que con una línea tenemos acceso a la descarga e instalación de 590 comandos que nos permiten cubrir de forma mucho más ágil las tareas del día a día, no existen muchos motivos para no hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo con el que nos podemos encontrar que uno no sepa PowerShell? Y en definitiva,
hace un tiempo leía una frase que me llevó a adentrarme en este mundo y es básicamente, y él la compartía con Víctor hace unos días, y es, uno no tiene que buscar aprender PowerShell, uno tiene que buscar aprender las tareas del día a día utilizando las herramientas y luego lo que va a suceder es que va a haber, por añadidura, va a aprender PowerShell. Y básicamente eso es lo que termina sucediendo con esto. Yo no soy un experto PowerShell, ¿sí? No me echen todavía de la reunión. No soy un experto PowerShell, pero en definitiva sí puedo utilizar DBA Tools para ejecutar muchas de las tareas que hacemos en el día a día. Y naturalmente eso lo lleva a uno a aprender PowerShell, ¿sí? Mi primera aproximación con PowerShell en SQL Server, no sé si ustedes lo saben, pero cuando van a abrir el Management Studio, se paran en cualquiera de los nodos disponibles, le hacen clic derecho Open PowerShell y les abre una consola. Y uno puede navegar dentro de todos los objetos de SQL Server como si fuera una estructura de file system, CD, synonyms, CD, tables, y uno entra y hace un dir y ve todos los... Cuando vi eso me fascinó y dije, bueno, excelente, se puede hacer esto y se puede hacer mucho más. Lamentablemente ese soporte termina ahí, no hay mucha más cosa para hacer que eso. Sí podemos gestionar, pero esa gestión es limitada. Sin embargo, DBA Tools viene específicamente a cubrir ese nicho, que en definitiva era un área gris que se solucionaba hasta ahora con la suma de todas esas herramientas que en conjunto nos permitían hacer todas estas operaciones tradicionales, ¿sí? Entonces, como va dicho, instalamos en el cliente, veamos a nuestros ojos, es una herramienta de administración más, pero ahora va a consolidar todo aquello que hacemos sumando distintas herramientas. ¿Qué requerimos a nivel de PowerShell? Mínimo versión 3, recomendado 5.1 superior. Las demos que veremos, yo estoy usando 5.1, pero funciona perfectamente con 7. ¿Sí? En el caso de Linux o macOS, PowerShell 6.1, las instalaciones que están soportadas, esto es muy importante porque ¿necesito yo tener acceso a Internet? En realidad es una opción. Lo podemos descargar instaladas en la PowerShell Gallery, pero no es requerido estrictamente. Escenario muy común. En contextos productivos no tenemos acceso a veces a Internet dentro de nuestros servidores, o por lo menos nuestro servidor de management. Entonces, en ese caso, tenemos que poder hacer la instalación. Esto funciona de Windows 7 para arriba, con lo cual tenemos diversas alternativas para hacer esa instalación, ¿sí? Inclusive, digamos, ustedes saben que recientemente empezó a tomar mucho más impulso la instalación de un package manager que es Chocolatey, que permite facilitar la instalación de muchos paquetes comunes. Bueno, también es compatible la instalación de DBA Tools con Chocolatey, ¿sí? Hasta ahora que venimos hablando, y para hacer un muy breve repaso de las cosas que hemos dicho. Usamos herramientas administrativas, cada uno usa la de su preferencia. Hay algunas que giran en torno a, que son comunes, digamos, a los de VA, que es básicamente el Management Studio, con las otras herramientas gráficas o eventualmente comerciales, que las hay muchas y de hecho muy buenas. Sin embargo, DBA Tools cubre ese nicho que nos permite hacer un poco de todo. Aquellas cosas que hacemos únicamente hasta ahora conectándonos al servidor, al cual a veces no tenemos acceso, pero únicamente conectándonos ahí, usando una herramienta, usando otra. Y eso en definitiva es lo que ahora queremos de alguna forma u otra empezar, no a erradicar, pero sí a reducir en su frecuencia, ¿sí? Entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Veo aquí un chat, si hay alguna duda. Saludo de Javier, saludo para ahí Javier. Cuando hablaba de los tantos años trabajando con SQL, yo creo que Javier debe haber sonreído por lo menos. Entonces, sigamos. Aquí se suma alguien más, sigamos. Cuando hablemos, no voy a hablarles de verbos, porque cualquiera que tenga, digamos, en definitiva, un determinado grado de familiarización con PowerShell, entiende claramente ese concepto. Tenemos estos principales cuando hablamos de DBA Tools. Ahora vamos a lo práctico, pero hay un conjunto de conceptos, créanme que esta presentación es muy corta, que tenemos que tener presentes porque eso nos lleva a encontrar lo que queremos. Ustedes podrán imaginar que si nosotros tuviéramos 15 o 20 comandos, es altamente probable que alguien se lo supiera de memoria. Si nosotros tenemos 590 comandos, es altamente improbable que alguien los conozca realmente. Entonces, en definitiva, está bueno entender qué es lo que queremos hacer, utilizar el verbo apropiado para encontrar los comandos que requerimos y nos permitan completar nuestra tarea, ¿sí? Estos son los verbos principales. Digamos que básicamente todo comando de DBA Tools va a empezar con estas palabras, con measure, cuando queremos hacer un cálculo, una medición, con test, cuando queremos hacer una prueba, una validación,
Cuando queremos hacer una ejecución, vamos a utilizar invoke. Sin duda, está de más decirlo, pero cuando queremos obtener, digamos, algún objeto particular, vamos a usar un get, ¿sí? En el caso de que queramos activar, inactivar, prender o apagar, encender o apagar una característica particular, vamos a usar un enable disable. Y del mismo modo, en el caso de que queramos iniciar o detener, usaremos un start y stop. Lo que viene después variará en función de lo que queramos hacer. Pero en términos generales, todas las cosas que vamos a hacer van a girar en torno a estos verbos. Con lo cual, ¿qué tenemos ahora? Sabemos que DBA-Tools es un módulo PowerShell gratuito. Yo les prometí que se instala muy fácil, ¿sí? A partir de ahí, lo que sabemos es que lo instalamos en un lugar solo. Ese lugar puede ser específicamente aquel punto en el cual instalamos las herramientas administrativas. Desde ahí lo ejecutamos, para conectarnos con todas aquellas instancias a las que típicamente tenemos acceso. Y en función de lo que querramos hacer, vamos a utilizar measure, test, invoke, get, enable, disable o start, stop. Esas son las opciones que tenemos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que importa? Lo que viene después de ese measure, test, invoke y get, ¿sí? Sigamos entonces. Como parte de los conceptos básicos, como DBAs, vamos a trabajar específicamente sobre aspectos asociados a una instancia o eventualmente a un servidor. Con lo cual, es altamente probable que el 90% de nuestros comandos reciban como parámetro una instancia. En todos los casos en donde eso sea necesario, nuestro parámetro se va a llamar siempre SQL Instance. Con lo cual, ya tengo una parte del rompecabezas. La primera parte que tengo es que tengo que usar un verbo, get algo, y cuando lo voy a ejecutar sobre una determinada instancia, ya sé que voy a especificar la instancia utilizando el parámetro SQL Instance, ¿sí? Ese parámetro SQL Instance va a soportar un nombre de instancia, dos instancias o eventualmente una variable en donde yo voy a cargar toda una lista de las instancias y lo voy a pasar como parámetro. ¿Qué significa eso? Que no solamente ahora voy a poder utilizar la herramienta desde un servidor, ¿sí?, directamente para solucionar una problemática puntual, sino que además la voy a ejecutar una vez sola para poder ejecutarla, para que apliquen su procedimiento sobre los distintos servidores. En definitiva, además de ser centralizado, me permite hacer cosas que ni aún podría hacer directamente con, por ejemplo, el Management Studio. Naturalmente, cuando me conecte a cada una de las instancias, voy a tener que especificar un mecanismo de autenticación. Será seguridad integrada o será seguridad nativa de SQL Server. Caso en el cual voy a colocar un parámetro que cada vez que quiera especificar en la forma de credenciales se llamará SQL Credential, ¿sí? Ese es el escenario de credenciales nativas de SQL Server. Si yo quisiera especificar credenciales de Windows, ya sea en el contexto de un equipo standalone, serían credenciales servidor/usuario. En el contexto de un dominio, serían dominio/usuario. En ese caso, el parámetro no sería SQL Credential, sino que sería Credential, ¿sí? Cuando queremos hacer, yo les decía hace un minuto, como DBA hay actividades que tenemos que hacer sobre la instancia y otras que son sobre el equipo. Cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de validar una conexión, cuando hablamos de distintas pruebas que querramos hacer, vamos a ir directamente sobre el equipo, con lo cual hay comandos que aplican a la instancia y hay comandos que aplican al equipo. Cada vez que utilicemos un comando que requiere que especifiquemos el nombre de un equipo, en ese caso el parámetro que utilizaremos será computer name, como aparece ahí, que básicamente es el nombre de host, es el nombre del equipo que será utilizado, ¿sí? En la enorme mayoría de los casos, ¿sí?, tenemos también un parámetro, o sea, DBA Tools tiene una gestión correcta de las excepciones. ¿Qué significa eso? Significa que cuando existe una excepción, cuando en el transcurso de una ejecución de un determinado procedimiento, de una determinada operación, se produce una excepción, la captura y nos muestra un mensaje, digamos, agradable a la vista. Ningún error es agradable, pero por lo menos amigable, ¿sí? Eso, en definitiva, ese comportamiento se puede anular, se puede hacer un bypass en la medida que se coloque el parámetro enable exception. Si nosotros colocamos el parámetro enable exception en cualquier comando, lo que va a suceder es que no solamente vamos a ver el amigable, sino que también vamos a ver eventualmente una suerte de stack trace que nos permite entender qué fue lo que pasó, digamos, en el trasfondo, ¿sí? Hay un solo caso en el cual eso
ese parámetro cambia de nombre y es básicamente cuando nos conectamos a la instancia, ¿sí? Cuando nos conectamos a la instancia de forma predeterminada, si bien los errores están controlados, nos muestra el detalle claro que nos devuelve SQL Server. ¿Por qué? Porque SQL Server ya lo enmascara. Cuando nosotros tenemos un login failed, no sabemos exactamente cuál fue la razón. Puede haber varias. Base de datos predeterminada no disponible, usuario inexistente, password incorrecto, alguna otra validación en el contexto de la seguridad que en definitiva impiden ese login, pero el resto, login failed. Vamos a poder saber por su código de error, su severidad y su nivel de qué se trata después. Y si vamos al error log de SQL Server, vamos a ver naturalmente cómo divide los detalles. Pero en cierta forma ya hay una especie de wrapping de la excepción por parte de SQL Server, con lo cual en ese caso el parámetro se llama al revés, disable exception, de forma tal que nos muestre algo amigable y no tengamos que ver ese stack trace en color rojo. Si sabemos esto, sabemos los conceptos básicos, DBA Tools, sabemos los verbos, sabemos las cosas que siempre vamos a tener que poner en la mayoría de los comandos, con lo cual, si el comando a su vez fuera mnemotécnico, digamos que tengo por lo menos los elementos digamos, principales como para poder empezar a jugar con esto y en definitiva empezar a trabajar. Pongamos entonces manos a la obra a ver qué podemos hacer, ¿sí? Vamos entonces ahora a pasar a la demo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere compartir algo? No, por mí todo bien. Perfecto. Excelente, buenísimo. Sin problema, nos interrumpo cualquier problema y en cualquier momento y despejamos las dudas que surgen, ¿sí? Avanzamos entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora durante los minutos que me quedan? Bueno, hacer una recorrida por aquellos comandos. Lo que hice fue identificar cuáles son aquellas cosas de uso típico, ¿sí? Y a partir de esas cosas, categorizarlas de forma tal que podamos compartir con ustedes cuáles son esos comandos de mayor uso, los comandos que más beneficios nos reportan. Obviamente, tenemos que empezar por aquellos básicos. ¿Sí? El primero que vamos a tener es la posibilidad de hacer una instalación de DBA Tools. No quiero centrarme específicamente en la instalación por el hecho de que se nos puede ir perfectamente un rato y el tiempo que tenemos es acotado y como verán hay 11 demos distintas para compartir con ustedes. Entonces lo que quiero hacer es una recorrida rápida de cada uno de los comandos principales, ¿sí? Si vamos a la sección sobre el final de la presentación les comparto, digamos, algunos recursos donde pueden encontrar más información. En condiciones normales, en un servidor que tengamos acceso a Internet, vamos a poder simplemente hacer un install module DBA Tools. ¿Sí? Recuerden que en definitiva les va a permitir hacer perfectamente la instalación. Lo clásico, la galería PowerShell no viene como trusted por defecto, con lo cual simplemente hacer una confirmación y ya vamos a tener DBA Tools instalado en nuestros equipos, ¿sí? Naturalmente, en este caso ya está instalado, con lo cual avanzamos en esa línea, ¿sí? Tanto cuando instalamos como cuando hacemos una actualización, básicamente lo que cambia es el verbo. Install cambia por update, ¿sí? Dentro de ese mundo de los 590 comandos, ¿cómo encuentro lo que yo necesito? Los 590 no es un número arbitrario. Si nosotros consultamos eso, yo agrandé un poco la fuente para que tuviera mayor legibilidad. ¿Estamos bien con ese tamaño? ¿Sí? Si nadie grita, asumo que es un sí. Sí, No, perfecto. Si no, me avisan tranquilamente y podemos agrandarlo un poquito más. Más que nada, un balance entre que se viera, digamos, los resultados y la sección de arriba, ¿no? Bien, entonces, les decía, ese 590 número de comandos no es un número arbitrario, es un número, digamos, que dado por la realidad, en donde aquí nos indica que tenemos efectivamente 590. De hecho, esta es la porción de captura que les ponía en la presentación, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos? Y bueno, son muchos, ¿no? Son todos los que están aquí. Claramente hacer un listado de todos ellos no sirve para nada. Digamos, sin embargo, podemos específicamente buscar, ¿sí? De varias formas los comandos, ya sea, digamos, utilizando el conocido getHelp, ¿sí? Que es más genérico, ¿sí? O simplemente buscando aquí, ¿sí? Utilizando con el get command para el módulo DBA Tools, buscando con wildcards. De esa forma podemos saber específicamente cuáles son aquellas cosas que nos pueden interesar. Cuanto más específicos seamos en esa búsqueda, más preciso va a ser nuestro resultado, ¿sí? Como verán, fíjense todos los que hay. Les voy a mostrar aquí. Si nosotros vamos a la documentación de DBA Tools, ¿no? Fíjense aquí. Si nosotros vamos a la sección, este link yo se los dejo allí luego, nosotros vamos a la sección de comandos. Fíjense, todo esto que nosotros tenemos aquí son todos los comandos disponibles para DBA Tools.
Naturalmente, hay algunos comandos que hacen cosas realmente complejas, hay otros comandos que hacen algo realmente simple, que en definitiva uno se cuestiona, ¿vale la pena usar esto? ¿Y por qué no usar el mecanismo? Sí, pero vale la pena porque yo ya estoy en la consola de PowerShell y hago todo desde ahí. Es cierto, puedo ir a la consola de Management Studio y hacer un select, pero ¿para qué voy a salir a cambiar de herramientas si ya tengo todo aquí? Entonces, este es básicamente el espectro completo que tenemos. Como verán, yo sigo haciendo scroll y siguen apareciendo comandos. Y aquí están, de hecho, documentados los 590. ¿Sí? Vamos a correr esto para seguir trabajando. Con lo cual, visualizarlos todos claramente no tiene ningún sentido. Pero en definitiva es importante saber que tenemos una herramienta que nos permite rápidamente buscar aquellos comandos que necesitamos. ¿Sí? Cuando buscamos comandos que empiecen o que contengan DBA, nos vamos a encontrar con muchísimos. Y esos son básicamente los que vamos a usar en el día a día. Claro, no usamos todos. Depende del tipo de tareas que hagamos. Pero digamos que aquellos que más nos duelen, aquellos que más necesitamos, créanme que están contemplados. Tenemos dos formas de saber los detalles de un comando particular. Como sabemos, digamos, podemos utilizar getHelp, que es más genérico, ¿no? Pero getHelp con el nombre del comando específico, caso en el que nos conozcamos, ¿sí? Y aquí sabemos que tenemos distintas alternativas. Si nosotros especificamos detail, examples o full, vamos a tener distintos resultados, distinto nivel de detalle. Si, por ejemplo, colocamos esto aquí, voy a sacarle esto, vamos a colocar el full. Vamos a ver que en definitiva tenemos toda la documentación, parámetros de entrada, valores posibles, valores por defecto, que es básicamente todo lo mismo que tenemos desplegado en el website. En el website tenemos toda esta información disponible, simplemente que no necesitamos abrir un navegador. Si nos sentimos más cómodos podemos hacerlo. Pero en la práctica todo lo seguimos teniendo dentro de la consola de PowerShell, ¿sí? Enable Exception fue algo que les comenté hace un ratito. Como regla general, podemos habilitar la visualización de stack trace cuando querramos, ¿sí? Yo sigo entonces y empiezo a mostrarles un poquito más de cosas y me tienen cualquier inquietud. ¿Cómo nos conectamos a una instancia? ¿Sí? Yo les dije recién, tenemos varias formas de conectarnos y eso es verdad. Nosotros podemos probar una conexión sin realmente establecerla, o sea, que es validar si realmente es posible, o conectarnos para confirmar que realmente esa conexión es posible, ¿sí? No porque tenga algo corriendo en el puerto 1433 significa que es un SQL Server. Entonces, hay algo corriendo en el puerto 1433, en definitiva eso es un test. Sin embargo, conectarme y poder eventualmente hacer una consulta, eso es algo distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para probar una conexión? Bueno, lo que hacemos es simplemente test DBA connection. Como siempre, les comentaba al principio, cuando nosotros necesitamos hacer una tarea determinada sobre una instancia particular, el parámetro por excelencia es SQL Instance. Cuando queremos hacerlo sobre un equipo, sobre un servidor, va a ser computer name, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a validar, ¿sí? la conectividad, vamos a especificar el número de la instancia y DBA Tools nos va a dar un montón de información asociada a eso, ¿sí? Entonces nos va a decir, en el caso de que pueda hacer una validación, nos va a decir, sí, esto está disponible, la versión que tiene es esta, el tipo de autenticación que tiene, en definitiva, un conjunto de datos que si nosotros fuéramos a acceder, si fuéramos a obtener, seguramente no hubiéramos podido si no hacíamos una mezcla de acceso al sistema operativo y también a SQL Server como instancia. Naturalmente, en todos los escenarios nosotros podemos sacar la información que querramos de acá. Uno puede no querer todo, ¿sí? Y filtrar los resultados con Select Object, que eso lo vamos a ver a lo largo del resto de los scripts, ¿sí? Yo les había comentado hace unos minutos que no solamente tenemos la posibilidad de conectar a una instancia particular, sino que a más de una, y además les había comentado que eventualmente nosotros podemos especificar puertos en el caso de que tengamos nuestra instancia disponible en un puerto distinto, ¿no? De forma predeterminada, el puerto de SQL Server es 1433 TCP, no confundamos con otros puertos, 1433 TCP, 1434 TCP es conexiones Remote Admin Connections y UDP es el browser, SQL Browser. Entonces, no confundamos esos puertos, 1433 es el estándar, puedo especificarlo aquí. En este caso no tiene sentido por el hecho de que
ya está especificado en la instancia predeterminada, es el puerto por defecto. Pero si en este caso lo estuviera corriendo en otro puerto, simplemente especificarlo con coma. Recuerden que en este caso es coma. Son otros los drivers que a veces especifican el 2 puntos. En el caso de SQL Server no. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos jugar con más de una instancia, lo que vamos a hacer es separarlos por coma. Esa es una alternativa, ¿sí? En donde se va a validar la conexión para esas dos instancias que acabamos. Fíjense cómo están los resultados. Esto es algo que hacemos en un segundo y que en definitiva nos llevaría sí o sí más de un segundo en cualquier otro mecanismo que utilicemos, ¿sí? También puedo especificar una variable, ¿sí? Y pasarla, digamos, como parte del pipeline. Vamos a especificar aquí estos dos servidores y lo que hacemos es lo pasamos aquí como input. Este array de servidores puede ser perfectamente tan largo como ustedes lo necesiten. Y de esa forma nos evitamos. Fíjense que con 2 líneas de código nosotros estamos conectándonos a un conjunto determinado de instancias, a todas a la vez, para obtener información. Esto lo podemos exportar a un archivo, quedarnos con las columnas que querramos, visualizarlo en un formato grid, ¿sí? Créanme, y estoy dispuesto a apostar, capaz que una cena, que no hay chance de hacer esto tan rápido, de otra forma. Y sin duda acá tenemos un escenario muy ventajoso, ¿sí? Podemos tener varias formas de autenticación, ¿no? Claramente en algunos escenarios vamos a ir por seguridad integrada, es lo que siempre vamos a preferir en la medida que sea posible. En otros escenarios eso no es posible, tenemos que utilizar seguridad nativa. En otros escenarios tenemos que usar variantes, como por ejemplo en el caso de Azure, ¿sí? Entonces vamos a probar con seguridad nativa. Vamos a hacer básicamente lo mismo, test DBA connection, nuestro parámetro SQL instance siempre está. De hecho, le tenemos que decir dónde nos vamos a conectar porque no tendría sentido no hacerlo. Vamos a especificar credenciales, ¿sí? Entonces, como especificamos aquí credenciales, naturalmente no las vamos a poner en texto plano. Lo que nos va a presentar es un prompt, ¿sí? Entonces, con ese prompt, nosotros vamos a validar y efectivamente nos devuelve todos los datos que hemos solicitado. Pero en vez de usar la seguridad integrada, que era el predeterminado que estaba utilizando hasta ahora, en las pruebas anteriores, vamos a usar seguridad nativa colocando el usuario y luego nos va a solicitar la credencial de forma segura, ¿sí? Si nosotros quisiéramos utilizar otro mecanismo que nos pidiera antes la credencial, también específicamente lo podríamos hacer acá, ¿sí? ¿No? Y cuando tenemos esto establecido, vamos a darle F8 para que se ejecute y aquí vamos a ver los resultados, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas son similares. Uno elige la que más le convenga en función del flujo que viene siguiendo. Naturalmente esto lo podremos automatizar dentro de un script que haga muchas más cosas. Hasta ahora no hemos hecho nada más que conectar y hacer una obtención de información de la configuración, ¿sí? También podemos, del mismo modo que nos conectamos de esta forma, conectarnos con un usuario específico, digamos a nivel de seguridad integrada, ¿sí? Entonces, también lo mismo, nos devuelve la misma información, simplemente les estoy presentando distintas variantes de conectividad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una conexión con Azure. Entonces vamos a colocar aquí, que lo vamos a especificar. En el caso de SQL Instance vamos a colocar el nombre de nuestro servidor lógico en SQL Azure. Esto es una base de datos que está en definitiva como montada en la nube, dentro del servicio SQL Azure DB. Luego vamos a especificar las credenciales y tengo una base que se llama DB2 que la vamos a ejecutar. Vamos a iniciar. Esta es la parte donde me olvido el password, ¿no? Y esta es la parte donde me quedo contento porque no me lo olvidé. Entonces, ahora que no me olvidé el password, puedo decir, miren cómo funciona. Entonces, estas son las distintas formas de conexión, ¿sí? Vamos a elegir la que corresponde en cada uno de nuestros casos. Naturalmente no hicimos nada emocionante todavía, solo nos conectamos, pero en definitiva, fuimos a obtener información rápidamente de nuestra instancia, todo esto en una línea de código, o 2 líneas de código en función de la cantidad de servidores de la que hablemos, ¿sí? Vamos a seguir adelante un poquito, ¿sí? Nosotros nos conectamos a la instancia, esa es la prueba que hicimos recién, pero también queremos poder saber información, digamos, de un servidor específicamente, ¿no? Entonces, vamos a poder saber cuáles son los servicios que están corriendo, ¿sí? Entonces, si colocamos getDBA service, en particular, esta es una operación, un comando que recibe un computer name y nos devuelve todos los servicios que están corriendo, que esto básicamente equivale con
Tenemos dos opciones. Digamos, podemos abrir el snap-in de la consola de configuración de SQL Server, conectarnos remotamente al servidor. Todos sabemos que en función de cómo esté nuestra configuración de WMI, eso será posible o no será posible. Y lo que terminamos haciendo por lo general es haciendo un escritorio remoto al servidor y ahí haciendo una validación de los servicios. Entonces vamos a tener que ir para cada uno de los servicios. Hay información que vamos a ver, hay otra información que no vamos a ver, entonces vamos a darle clic derecho a Properties y vamos a ver cómo está corriendo cada servicio. Y en realidad todo eso lo acabamos de hacer con una línea de código, porque los servicios van a ser varios. Va a ser el engine, eventualmente Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, Full Text Search, todos los otros servicios adicionales esos que podemos tener, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos de forma fácil, simplemente con una línea de código. También lo podemos hacer, para seguir de largo con el resto de los comandos, también lo podemos hacer tal como lo hicimos para la vez anterior, para el comando anterior, la demo anterior, es especificando credenciales alternativas, ¿sí? Para los cuales obviamente nos va a pedir el password. Especificando más de un servidor, cualquiera de los dos escenarios es válido. Ya sea en la forma de colocándolos directamente, separándolos por comas como parte del parámetro o como una variable, como mostramos aquí, cualquiera de ellos, ¿sí? Bien, ¿seguimos bien? Aquí hay un comentario. No, es Javi. Bien, sigamos entonces. Vamos a ponerle un poquito más de emoción a esto, ¿no? Vamos un poquito más. Todos habremos tenido en algún momento de nuestra vida la necesidad de hacer un inventario de los servidores SQL que tenemos. Tiene que haber sido necesario. Necesito que tomes control de los servidores SQL. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? No tengo idea. Ok. ¿Conoces alguno? No tengo idea. Lo único que te puedo decir son los nombres de las virtuales. ¿Y cómo hacemos? En realidad hay que meterse a cada una de ellas porque los nombres de las virtuales no coinciden con los nombres de los servidores porque los nomenclamos como BM001ABC. No tenemos otra forma que hacer un inventario. Y eso sería extremadamente tedioso entrar uno por uno a los equipos, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede ahí adentro. Con lo cual tenemos que buscar una forma en donde podamos encontrar esa información sin tener que recurrir a la tarea de encontrar todos esos servidores, ¿sí? Y para eso existe un comando que se llama findDBA instance. Ese comando tiene la capacidad de salir a buscar instancias por todos lados, ¿sí? Alguno quizá lo sepa, pero también eso es posible si agarramos código.net y hacemos esto y utilizamos la librería SQL Client que nos permite perfectamente hacer eso. Sí, todo lo podemos hacer con código.net, pero no es lo mismo una línea que 100. Vamos a tener que salir a controlar errores, vamos a tener que hacer un conjunto de cosas que difícilmente no estén hechas ya en este comando que nos permite con distintos switches salir a buscar instancias. Entonces, si usamos este comando, podemos especificar distintas formas de búsqueda, ¿sí? Podemos, en definitiva, pedirle que haga consultas directamente al servidor DNS en el contexto de un dominio y que luego utilice el servicio de SQL Browser para encontrar cada una de las instancias. Podemos decirle, en definitiva, que use Data Source Enumeration, que es justamente ese componente, ese enumerado particular de .NET que nos permite salir a encontrar instancias también. Podemos darle un rango de IP y un rango de IP es una red subred para que salga a buscar todas las instancias que están disponibles. Yo me puse un comentario que no voy a ejecutar ahora porque demora y mucho, ¿sí? En función de la cantidad de hosts posibles. En definitiva tenemos, digamos, en función de la máscara tenemos una cantidad enorme de, máscara subred me refiero, tenemos una cantidad enorme de hosts, naturalmente eso va a demorar, ¿no? Porque por cada IP va a ser un conjunto distinto de validaciones, ¿no? Y a su vez, tiene la capacidad, algo que está buenísimo, es de poder decir, bueno, yo creo que acá hay una instancia, lo creo con un determinado nivel de confianza. Ese nivel de confianza puede ser bajo, que es, la verdad es que me respondió algo en el puerto 1433. Yo no sé si es SQL Server, pero algo respondió. Entonces, no puedo darte con una absoluta certeza de que eso es una instancia SQL, pero por lo menos te la voy a reportar con un nivel de confianza bajo. Ahora, si yo me puedo conectar, yo, DBA Tools, me puedo conectar, iniciar una sesión, no iniciar una sesión, pero establecer una conexión, digamos, con ese servidor,
naturalmente el grado de confianza es el máximo, con lo cual nosotros a su vez podemos decir solamente reportame aquellas instancias que tienen un nivel de confianza mínimo, por ejemplo, alto, aquellas que te pudiste conectar y me cercioraste de que efectivamente son instancias de SQL Server, ¿sí? Entonces, si nosotros seleccionamos este comando, él empieza a buscar cosas como loca. Estamos en el contexto de un dominio, ¿sí? En donde está haciendo una búsqueda en el dominio, escaneando todos aquellos puertos, digamos, particulares de cada uno de los servidores que están disponibles. En este escenario, digamos, en este ambiente tenemos 7 u 8 servidores, quizá algo de eso. En función del escenario que utilicemos, buscará más, encontrará más o encontrará menos, ¿sí? Porque algunos están más abiertos, otros más cerrados. Fíjense en este caso. Aquí nos encontró 2016. Nosotros podemos aquí hay variantes de firewalls, distintas cosas que bloquean, que dejan un acceso u otro, ¿tá? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, este camino, él va usando diversas tácticas y diversos tipos de búsqueda, tipos de scan, para encontrar cuáles son las instancias disponibles. Entonces, si nosotros combinamos todas estas posibilidades, ese inventario que nos habían pedido al principio, ¿sí? Y que nos deprimió porque no íbamos a poder hacerlo sin otra alternativa que entrar uno a uno a los servidores a sacar esa información, realmente ya lo tenemos a unos cuantos comandos. Fíjense, esto es mucho más auspicioso. Yo acabo de hacer una enumeración y todos aquellos servidores que tienen el servicio SQL Browser arriba, ¿sí? Respondieron, ¿sí? Y en definitiva, acá tenemos una lista de instancias y yo no fui máquina por máquina a iniciar sesión y ver en qué estado estaban y validar los puertos, porque de hecho, si ustedes se fijan, hay puertos que son distintos. En algún caso es el puerto predeterminado y en otro caso es un puerto personalizado. Sin embargo, y acá en este caso particular tenemos un grupo de disponibilidad que tiene 3 nodos y uno está abajo a propósito, pero sin embargo los otros 2 los encontró, que es son estos que está aquí. Y los otros los encontró rápidamente. Créanme que por más que podamos hacer una herramienta, sí, la podemos hacer, pero sin duda es imposible de resolver ejecutando 4 o 5 comandos, ¿sí? Yo podría ejecutar lo mismo y solamente, digamos, pedirle que me reporte a aquellos cuyo grado de confianza mínimo sea alta, de forma tal que él pruebe la conexión. Hay distintas alternativas que él evalúa y que yo de hecho las pongo aquí. Resolución a nivel de DNS, hace pings, prueba los SPN para aquellos que no están al tanto, es un Service Principal Name, que es básicamente un alias para la combinación de cuenta de servicio y equipo, servidor, que se registra para cada instancia de SQL, para cada servidor SQL Server, perdón, para cada instancia, me corrijo, de SQL Server cuando hacemos una instalación y que cuando inicia el servidor tiene que validar ese registro. Bueno, eso le permite a SQL Server a DBA Tools consultando básicamente el Active Directory, poder saber con qué se mapea esa instancia, pues está relacionada con una cuenta. Todo eso lo hace con un comando. Si en definitiva nosotros podemos especificar un servidor específico, ¿sí? Dentro de un servidor nos va a devolver o no la información asociada. Y en este caso nos devuelve un nivel de confianza alto. No sé si lo llegan a ver aquí. Porque yo le di el nombre del equipo y le dije, probalo y conéctate. Y él dijo, sí, estoy seguro. Si yo acá especificara otra lista de equipos y pusiera mínimo de confianza alto, él se hubiera conectado a todos. Entonces, tenemos la posibilidad de encontrar instancias. Cuando nos pidan un inventario, ya vamos a tener la capacidad de hacerlo, ¿sí? Con esto vamos a tirarle un output y en definitiva vamos a poder tener toda esa información rápidamente. ¿Qué pasa si queremos tener detalles del equipo? Pero no me refiero al software, me refiero a datos del servidor, ¿sí? Vamos a conectarnos de aquí. O sea, lo que vamos a especificar, vamos a usar el comando getDBA Computer System, que le vamos a pasar un único parámetro, el computer name, recuerden, SQL instance a las instancias, computer name solamente a los servidores, ¿sí? Entonces vamos a darle F8, a ver qué tipo de información nos da. ¿Y qué nos da? Fíjense que mucho más asociada al equipo como tal. Fabricante, tipo de modelo, indica... Cada una de estas cosas que nosotros vemos acá, algunas se extraen directamente como vienen las reporta del sistema operativo. Pero es importante que ustedes vean que en algunas de ellas hay lógica aplicada. De forma tal que el resultado que nos muestra ya tiene atrás un componente de razonamiento que nos abstrae un poco del problema. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, tenemos forma de validar settings de configuración, en donde nos dice,
este setting es realmente malo, deberías cambiarlo, esto está muy bien, déjalo así, no lo toques. Pero para eso, alguien tuvo que haber puesto una lógica que defina cuáles son esas reglas que hacen que eso sea bueno o sea malo, ¿sí? Aquí Jorge hace una pregunta que es, ¿qué pasa si el servicio de SQL Browser está detenido? Igual lo retorna en la búsqueda. Depende del mecanismo que utilices. Si nosotros colocamos un Scan Type Browser, ese es el mecanismo que va a utilizar. Y en ese caso la respuesta va a ser no, no lo va a encontrar. De hecho, de forma predeterminada, el servicio de SQL Browser viene deshabilitado o inhabilitado. El otro día aprendí que la palabra deshabilitado no existe, es inhabilitado. Entonces, cuando ese servicio aparece, digamos, inaccesible, o si tenemos los puertos en definitiva no abiertos, eso impide que se encuentre por ese mecanismo. Pero siempre vas a tener mecanismos alternativos para encontrarlo, porque algo tiene que estar abierto. Porque tenés una validación de puerto, puede que no responda un ping, pero sí va a poder hacer un connect. En algún puerto va a estar abierto, si no de lo contrario. Obviamente eso implica un proving y va a tomar más tiempo. Pero la posibilidad está de encontrarlo, aunque no esté el servicio SQL Browser. Y está bien que eso suceda, porque si solamente se basara en el servicio SQL Browser, por defecto no encontraría nada, porque justamente viene inhabilitado, ¿sí? Bien. Bien, y ahí se despedía Javi. Bueno, arriba Javi. Bien. ¿Contestado, Jorge? Gran amigo Jorge, uruguayo colega. Perfecto. Bien. Sigamos entonces. Decíamos, detalle del servidor. Nos dio toda esta información. Recuerden que atrás de cada una de estas cosas hay un pienso. Hay inclusive un parsing. Sabemos que cuando nosotros hacemos dentro de SQL Server, hacemos un select @server, ¿sí? Nos da un montón de información. Bueno, nos da específicamente datos del nombre, ¿sí? Select @version nos da un montón de información al respecto de la instancia como tal, pero también de Windows. Nos dice la versión completa con Major, Minor, Revision y Build. Y no solamente de SQL Server, sino también del sistema operativo. Entonces, sin embargo, y ahí adentro aparece como una cadena, cuando uno ve el Processor Manufacturer, uno ve Hypervisor. Y dice, bueno, es una máquina virtual. Bueno, pero ese razonamiento ya está metido acá adentro. La información que nos da es mucho más legible. No hay atrás simplemente, además de que el código está disponible y se puede ver, no hay simplemente una captura de información resultante y la muestro como viene. Hay mucho pienso atrás de cada comando. Inclusive aquellos que pensamos que son muy simples y son una línea, uno se encuentra con varias sorpresas que está bueno entender. Disculpen. Bien, sigamos. Hasta ahí venimos hablando de equipo. Vamos a hablar un poquito más del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos al sistema operativo, lo mismo, así como teníamos un comando que es getDBA Computer System, tenemos un DBA Operating System. ¿Sí? Entonces vamos a dar F8 y vamos a ejecutar esto, que nos va a dar información al respecto del sistema operativo. ¿Sí? Voy a acelerar un poquito porque me estoy comiendo toda la hora. Esto nos da información del sistema operativo específicamente, con todos aquellos detalles que podemos necesitar, versión, nivel de patching específicamente y todas las características que necesitamos. El uptime, que para nosotros es muy importante, sobre todo por las métricas que se pierden. ¿Sí? Queremos saber cuáles son las features de SQL Server instaladas. Tenemos un comando que es getDBAFeature, que recibe como parámetro el nombre del equipo, ¿sí? Y nos devuelve todas las features instaladas para ese servidor. Ya lo conocemos, en definitiva nos va a dar más detalle al respecto de nuestra instalación. Esto es parte del inventario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite eso? Tener esa información que necesitamos para cada uno de los casos. getDBAFeature nos va a dar ese detalle de la feature que necesitamos, que está acá. Versión, edición. Estos básicamente se corresponden, ¿saben con qué? Con cuando nosotros ejecutamos la instalación de SQL Server y elegimos cuáles son las features que se van a instalar. Vieron que, no sé si recuerdan que hay un árbol que dice el Database Engine con Replication, con Full Text Search, con Client Services, que algunas cosas inclusive, digo, muchas veces me preguntan, ¿qué es esto? Porque parece duplicado, porque algunos aparecen, bueno, si nosotros no estamos en ese momento, es difícil andar sabiendo qué fue lo que se instaló en ese momento. Con esto lo sabemos. Básicamente nos da una representación, un texto de lo que fue el árbol indicando lo que el usuario seleccionó cuando hizo la instalación. Muy importante para saber qué features hay y qué features no hay. ¿Ok? Bien, si vamos. getDBA Build Reference nos dice básicamente cuáles son todas las
cuáles son los datos del build que está actualmente instalado dentro de la instancia, que está utilizado para la instancia, ¿sí? También, como es una instancia SQL, especificamos el SQL Instance y nos devuelve aquí todos los datos que necesitamos para saber específicamente qué versión tiene, ¿sí? Y una cosa que podemos hacer es poder cotejar si efectivamente eso está utilizando la última versión o no. Eso es algo súper válido. Fíjense, empiecen a sumar cosas. Lista de servers. Yo lo puedo pasar como un conjunto de parámetros para validar contra la última versión. Entonces, eso significa que, por ejemplo, yo lo ejecuté, acabo de ejecutar esto, y si en vez de para un equipo yo lo hubiera pasado le hubiera pasado un array de lista de servidores, con una línea de código yo puedo saber cuáles son de todos los servidores que tengo, puedo saber cuáles son aquellos que requieren una actualización porque tienen un patch disponible. Fíjense que en este momento tenemos, en este caso, SQL 2012, que fue el que probé, tenía una versión 11.0.7001 y está disponible una versión 11.0.7493. Esta lista se obtiene directamente al momento que se instala DBA Tools, ya viene internamente, es un JSON interno que define justamente las últimas versiones para cada una de las instancias. Y ahí nos permite. Si no, por eso es importante tenerlo actualizado en DBA Tools, porque en definitiva lo que hace el paquete de instalación como tal, la instalación del paquete, digamos, el script, incluye todas esas validaciones, que es, como les decía, un JSON local, ¿sí? Entonces, puedo saber específicamente cuáles están actualizados y cuáles no, ¿sí? Puedo, a partir de una instancia, obtener las bases de datos. Y es básicamente venir, especificar la instancia, que me incluya no la de sistemas. Cada uno de estos comandos tiene decenas eventualmente de parámetros. Switches que nos permiten alterar ese comportamiento, ¿sí? Fíjense toda la información que nosotros tenemos aquí, ¿no? ¿Nosotros podemos acceder a estos datos? Sí, haciendo una sentencia transact SQL. Pero acá, para llegar a esta información, deberíamos hacer un join de varias tablas. ¿Para qué armar eso? En definitiva, si tenemos la posibilidad de hacerlo únicamente con un comando. Entonces, aquí vamos a obtener una base de datos específica, o la lista de las bases de datos. En este caso, vienen todas así en un formato que no parece, digamos, muy agradable. Entonces, lo que vamos a hacer es visualizarlo de otra forma, así, que es en definitiva lo que nos interesa. Bueno, acá tenemos estas bases que tienen este tamaño, y esta fue la última fecha de backup. Ustedes fíjense que para saber la última fecha de backup, nosotros, dada una base, tendríamos que ir al job history, al backup history, perdón, y de ahí obtenerle el último backup. Sin embargo, todo esto queda centralizado en un comando. Y si quiero, me lo puedo hacer una exportación, o en realidad con pipeline clip me lo puedo llevar directamente al clipboard y pegarlo donde sea. Son simplemente pequeñas cosas que voy poniendo que aplican a todos los comandos, pero que en definitiva sirve aquí. Mismo, si acá queremos tener una lista de bases de datos, y bueno, hacemos lo mismo acá, lo que nos va a generar esto es en definitiva un archivo de salida. Y ese archivo de salida lo vamos a tener disponible como lista como CSV que tiene toda la información que acabamos de seleccionar. ¿Cómo podemos hacer para encontrar un objeto particular? Tenemos el comando find DBA user object, que le pasamos una instancia, ¿sí? Y aquí lo que nos va a hacer es listar todos los objetos disponibles en una instancia, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a filtrar los datos, y acá nos está específicamente mostrando lo que queremos, que en esta instancia predeterminada este servidor existen todas estas bases de datos, ¿sí? Todos estos objetos con el launcher específico que se quiere tener, ¿sí? Lo mismo, o sea, se puede especificar, por ejemplo, con esto identificamos cuáles son aquellos que tienen una asociación con el usuario Daniel. Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a darle F8, y aquí van a aparecer todos aquellos cuyo owner soy yo, porque de una forma u otra tienen una asociación de este tipo. Si queremos obtener tablas específicamente, tenemos el comando getDBA dbTable, ¿sí? Tabla de base de datos, no se olviden del DB, error común, yo siempre lo tipeo mal, donde nos va a devolver para una instancia y una base cuáles son todas esas tablas, ¿sí? Hacemos un F8 aquí y nos devuelve un montón de información, de la cual, en este caso particular, simplemente vamos a derivarla aquí y nos va a devolver la lista que queremos. Esto parece una tontería, la cantidad de filas, pero no es fácil, porque para obtener la cantidad de lista de tablas con su cantidad de filas, y tenemos dos caminos rápidos. Una es podemos sacar los reportes de los reportes personalizados, podemos hacer un disk usage by table, que nos va a mostrar la cantidad de filas.
O si no, específicamente, la otra alternativa que tenemos es, dentro del Management Studio, hacer una visualización con el Object Explorer, agregar la columna Row Count y listar por ahí. Y ustedes lo habrán sufrido, que como tiene que consultar eso de las estadísticas, del encabezado de las estadísticas, sencillamente demora, ¿sí? Entonces, se sumaría más, sencillamente demora, ¿sí? Y al demorar, en definitiva, lo que termina sucediendo es que es imposible, y en tablas, en bases grandes que tienen una determinada cantidad de tablas importantes, eso termina siendo, digamos, penoso, ¿no? Dado una tabla, nosotros podemos perfectamente, como en este caso, acabamos de tener, esto es una tabla, yo estoy yendo a la instancia, digamos, 2017, la misma base de datos, Report Server, que es una base de datos de Reporting Services específicamente, que tiene dos, esta es una de ellas. Voy a ir a la tabla Configuration Info, solamente digamos, como demo, que es básicamente el mismo comando de arriba, pero ahora lo que vamos a hacer es obtener las columnas y de todas las columnas seleccionar la tabla, el nombre y el tipo de datos. Con esto yo puedo saber específicamente la estructura de una tabla con una línea, de una tabla, o sea, no tengo que abrir una conexión, no tengo que abrir el Management Studio ni nada de eso. Que es algo así como si yo me conectara al Management Studio y hiciera un SP-Help, el procedimiento de sistema que nos devuelve la estructura de una tabla, ¿sí? Fíjense todas las cosas que podemos ir haciendo y hasta ahora con muy poco esfuerzo. Y combinando todas esas cosas podemos llegar a muchas de las tareas que ejecutamos tradicionalmente, ¿sí? Toda la información que obtenemos es perfectamente exportable. Nosotros podemos venir y decir, bueno, yo quiero que esta información que está aquí me la exportes, ¿está? Tengo una carpeta aquí de VA2, yo quiero que esta información me la exportes, ¿sí? Voy a obtener la base de datos, voy a obtener una lista de las bases de datos de esta instancia, quiero que tomes el nombre, su tamaño, y quiero que me la generes en este archivo, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar eso, F5, F8, ¿está? En ese momento se acaba de generar nuestro archivo, si nosotros lo abrimos aquí, ¿sí? Se me perdió acá. ¿Sí? Lo tenemos aquí, en este caso es una instancia que tiene dos bases simples, ¿sí? Volvemos aquí y vamos a hacer lo mismo para otra instancia, que es 2017, mismo ejercicio, se completó inmediatamente y ahora si vamos a nuestros archivos tenemos dos. Hasta ahí ninguna ciencia, pero rápidamente podemos generar eso. Pero si queremos hacer algún análisis con eso, perfectamente podemos venir y hacer una importación de un CSV rápidamente. Entonces, a partir del CSV generado, nosotros podemos cargarlo en una base de pruebas, ¿sí? En una tabla específica y que esa base y que se cree automáticamente esa tabla. De esa forma nosotros podríamos jugar con información generada e importarla rápidamente en una tabla. Si nosotros no tuviéramos esta posibilidad, que tenemos que abrirla en un Excel, copiar y pegar o generar un script a partir de eso, o ir clic derecho y hacer un import data y traer esos datos para que podamos importarlo en una tabla. Todo eso, en definitiva, queda, digamos, automatizado con no más que una línea, ¿sí? También nosotros podemos importar múltiples archivos separados por coma, que los guarde, que autocree las tablas a partir del nombre del archivo, y tenemos 100 CSV que nos dan y lo podemos importar rápidamente dentro de SQL Server. Y adentro, trabajarlo como nos interesa. Me explico, pero ya que está, cuando tenemos el control, cuando subimos esos SQL Server, ya nos evitamos un sinnúmero de problemas, ¿sí? Y ya lo llevamos al terreno donde nos sentimos más cómodos manipulando esos datos, ¿no? Avanzo un poquito más rápido, así no le quitamos tiempo a Víctor para su segunda instancia. Tareas clásicas, cuando nos piden, necesito que copies tal tabla, que la copies con datos y obviamente con estructura. Tenemos el comando copy dba dbtable data, que recibe una instancia, una base de datos, ¿sí? Y una tabla, y nos dice dónde queremos que la cree. La consideración que tienen que tener en cuenta acá es que si bien la va a crear automáticamente, no la crea ni con claves foráneas ni tampoco con índices, con lo cual tengan cuidado que simplemente crea la tabla con propósitos de repositorio de datos, ¿sí? En todos los comandos, algo que a mí me genera un poco, digamos, de incomodidad es ver comandos largos, ¿sí? Está claro que los podemos dividir en líneas. Simplemente quería mostrarles ahí que podemos usar splatting. Con splatting, que es básicamente una forma que, desde mi punto de vista, queda, digamos, ordenada para generar
para invocar comandos, que es llamar el comando, definir esta variable como cadena y luego invocarla con una arroba. De esa forma estamos haciendo la ejecución de esto. Ese es el mecanismo que yo utilizo por lo general, de forma tal que sea más legible el código. La verdad es que es una decisión personal, cada uno lo hace como le parezca mejor. Simplemente que lo traigo a colación aquí por el hecho de que también es soportado perfectamente como cualquier comando adicional como cualquier comando tradicional de PowerShell, ¿ok? Del mismo modo que lo hacemos así, inline, lo vamos a hacer perfectamente así. Más allá de que podamos separarlos línea a línea con la comilla esa torcida. Bien. No me sale el nombre de la comilla torcida. Entonces, otra de las tareas que tenemos como DBA. Bueno, tenemos la posibilidad de crear logins, ¿sí? Creamos un nuevo login que se llame de determinada manera, nombre de instancia. ¿Tá? Se llama así, bien, Víctor, comilla torcida, le llama Víctor también. Me alegra. Ver un nuevo, o sea, ver un login, o sea, crear un nuevo login, ¿sí? Para una instancia con un determinado nombre particular, inclusive forzarlo si ya existe, ¿sí? Luego también obtener datos de un login, ¿sí? Para tener y obtener todos los logins de una instancia rápidamente. De vuelta, sería algo que si no, entraríamos a SQL Server, haríamos un select asterisco from syslogins y filtrando un conjunto de información y haciendo el joins con la tabla sysprinciples para que nos dé un conjunto de información que él perfectamente va a estar devolviendo aquí y que nosotros vamos a poder filtrar, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto es lo que nos devuelve el SQL Login. Toda esa información que nosotros después filtramos si está bloqueado o inhabilitado, la última vez que se lo vio, cosas importantes, ¿sí? Bien. Crear y obtener usuarios, de modo que podemos crear login a nivel de una base de datos, vamos a poder crear usuarios, ¿sí? Crear nuevos, obtener los que ya existen. Digo, si aquí vamos, por ejemplo, no sé si esto estará creado, pero bien, ya existe. Entonces vamos a colocarle un force. ¿Sí? Perfecto. Y en este caso vamos a poder obtener también, ¿sí?, información al respecto del login. ¿Tá? No quiero aburrirlos con esto. Tenemos un conjunto muy, digamos, detallado de tareas que podemos hacer con rutinas de manejo de usuarios. Por ejemplo, identificar usuarios huérfanos y repararlos. Ustedes saben que los usuarios con seguridad nativa de SQL Server se relacionan con la base a través de un SID, un identificador interno. Ese identificador interno es distinto, no porque exista un usuario con el mismo nombre entre diversas instancias, significa que comparten el SID, con lo cual se tiene que crear con ese SID. Y un usuario que no tiene ese SID se denomina huérfano. Se obtienen y se reparan. No es fácil identificar los usuarios huérfanos porque en realidad pueden ser de diversos tipos. No basta simplemente con que uno mire en el login y lo vea y por más que tiene un nombre igual no se asocie con ninguna base. Hay distintos tipos, hay usuarios de certificado, los usuarios de seguridad integrada no son huérfanos, pero no es fácil ni con Transact SQL encontrar todos los usuarios huérfanos. Sí es muy fácil encontrar aquellos que no tienen un SID válido. Eso es fácil, pero esa es solamente una pata del asunto. La otra pata, el resto la soluciona en DBA Tools. De hecho, no hay una consulta SQL que nos dé todo. Hay varias consultas proclives de error. Si buscan en MS SQL Tips, hay un post muy interesante respecto de ese punto. Exportar listas de logins. Cuando nos dicen, por favor, necesito, y este es un caso particular para aquellos que tienen, por ejemplo, grupos o log shipping o grupos de always on, que necesitan en una instancia generar los create login para llevarlos a otro servidor. Lo que usamos es hasta ahora un store procedure de sistema que nos da Microsoft, que es el SP Help Rev Login. Eso en realidad ya no se transforma en algo necesario cuando tenemos DBA Tools. Pero más allá de que lo podríamos resolver con SQL, en realidad tendríamos que crear un store procedure dentro del ambiente del cliente. En el mejor de los casos lo crearíamos en la base, en la TempDB. O desharíamos eso para que no fuera un store procedure y para que fuera una sentencia SQL que podamos correr. ¿Para qué hacer todo eso si con una línea lo podemos hacer con DBA Tools? ¿Sí? Cuando nos dicen a qué grupos pertenece, a grupos de Active pertenece un login. Realmente lo que tendríamos que hacer es, no tenemos una forma concreta de saberlo. Lo que yo hago cuando no tengo DBA Tools es hacer una consulta al DAP a los grupos de Active Directory para entender a qué grupos pertenece un login. Todo esto
lo hace automáticamente DBA Tools. ¿Para qué, en definitiva? Ir por otro camino que no sea esta línea y que nos diga que estos dos usuarios pertenecen al grupo SQL DBA del dominio local. Fíjense que tenemos un conjunto, un sinnúmero de cosas facilitadas, ¿sí?, al alcance de la mano solamente con DBA Tools. Ya voy cerrando unos minutitos más y les voy contando. Trabajo con datos. Obviamente, hasta acá estamos hablando de funciones administrativas, pero podemos hacer un select, podemos hacer un update, podemos hacer lo que querramos. Simplemente vamos a escribir la consulta como siempre e invocarla. O sea, no es que tengamos que salir en Management Studio para poder hacer estas consultas. La vamos a poder hacer directamente dentro de DBA Tools. Primero la generamos, la formulamos y luego la invocamos con Invoke DBA Query. Luego capturamos el resultado, ya sea para verlo, digamos, por pantalla, o directamente lo podemos capturar en un objeto que luego podemos iterar y construir cualquier script PowerShell basado en eso, ¿sí? Sigamos entonces, vamos por el 8, la parte de Backup y Restore. La parte de Backup y Restore es muy completa en el mundo DBA Tools. Nosotros podemos hacer un respaldo, cualquier tipo de respaldo full, diferencial o transaction log. Va a tener los mismos requisitos que tiene cuando nosotros trabajamos con un contexto, con cualquier otro contexto, llámese una herramienta de backup automática o directamente con Management Studio. Tenemos un comando backup database, fíjense que nosotros podemos venir y tenemos las opciones tradicionales de compresión de backups, de chequeo por suma, de verificación, ¿sí? Es el verify only. De Transact SQL, después este fue un respaldo full, ahora hacemos un diferencial y ahora voy a hacer 3 respaldos de Transaction Log que van a tener su secuencia formulada. ¿Qué significa eso? Significa que si el día de mañana yo quiero volver a un determinado punto en el tiempo, en la medida que mi modo de recuperación me lo permita, yo voy a tener que hacer una restauración del full, una restauración del diferencial, y luego una restauración de los logs transaccionales, ¿sí? O el full y directamente los logs transaccionales, dependiendo que si tuviera más logs entre el full y el diferencial, claramente valdría la pena el diferencial. En este caso no vale la pena tanto, pero lo cierto es que vamos a hacer una restauración de un full en modo no recovery, luego haríamos una restauración de un diferencial en modo no recovery, luego haríamos el primer transaction log en modo no recovery, lo mismo para el segundo transaction log, y luego haríamos una restauración del tercer transaction log, ¿sí? Con with recovery, pero con stop at, devolverme los datos a determinada hora. Y eso, en definitiva, ya lo automatiza totalmente DBA Tools, porque indicamos a qué hora queremos el respaldo, y básicamente lo que va a hacer es automáticamente la restauración a partir de eso. Entonces, todo el ejercicio, a esto me refería con la comilla torcida como otra forma de ver los comandos así, más legibles. La parte de respaldos está plenamente, digamos, contemplada dentro de DBA Tools con todas las herramientas de backup y restore. Inclusive nosotros podemos ver la historia de los backups, que es lo que acabamos de hacer. Ver la historia de los backups, si bien la tenemos, ¿tá?, en las tablas de sistema, tenemos que andar haciendo algunos joins, algunas cosas particulares, o sea, el respaldo, no sé, por ejemplo, el respaldo de tipo full, el type es D, o sea, el log es L y el diferencial no. Entonces, hay cosas que son difíciles de digerir o que son proclives a errores, justamente por ser datos de sistemas que manejan una codificación. Entonces, todo eso está en la forma de una capa de abstracción a nivel de DBA Tools, que lo tenemos aquí. Y esto sería la restauración, ¿sí? Estos scripts luego los voy a subir para que les queden disponibles si lo quieren como prueba, del mismo modo que también la presentación también, con lo cual sigo largo para poder darle tiempo a Víctor y continuar y cerrar los otros puntos, ¿sí? A nivel de troubleshooting, ¿sí?, hay algunas funciones que están súper buenas y que no tienen, digamos, su homónimo, por definirlo de alguna forma, en herramientas como tal. O por lo menos no su homónimo simple. Si nosotros queremos ver el log de errores de SQL Server, lo que vamos a tener que hacer es entrar al Management Studio y utilizando la herramienta gráfica, poder ver los detalles de los logs. Es cierto, tenemos Store Procedures que nos dicen, Store Procedure XP o SP, que nos dan la información de los logs.
No obstante, nosotros no sabemos cuántos logs hay, porque eso es configurable. Entonces tenemos que hacer un sp enum logs para saber cuáles son, iterar sobre cada uno de ellos y llamar tantas veces a los procedimientos que devuelven los logs como nos haya devuelto el enum logs. Entonces, ¿para qué hacer todo eso una vez más? Si tenemos un comando donde podemos decir que para una instancia nos devuelva todo el error log. En particular podemos filtrar por su contenido y podemos ponerle un límite de fecha. Realmente esto debe ser las cosas que menos sentido tendría salir a hacerla en una herramienta gráfica o en cualquier otra, o con Transact SQL si en definitiva ya está automatizado. Nosotros podemos ver perfectamente ese log de errores del engine, obviamente. No solo del engine, hago esa aclaración ahora, en realidad tiene todos los logs que tiene SQL Server, la historia del jobs, todos los logs, absolutamente del agent me refiero. Todos los logs están disponibles. Simplemente estoy ejemplificando con el típico, pero todo está disponible. Tenemos herramientas, yo les había dicho, dentro de los verbos tenemos herramientas como por ejemplo los measures, ¿sí? Que es, nos da la posibilidad de medir los tiempos típicos de los backups en función de las iteraciones anteriores. Y acá nos da, esto está buenísimo, porque no hay una forma directa de sacarlo con otra herramienta, que es, en función de cómo se han dado los parámetros de los últimos respaldos, medir un tiempo aproximado y cuántas veces, o sea, y medir un volumen de throughput para entender si nuestros respaldos son más lentos o más rápidos y cómo se desagrega, ¿sí? Y muestra los picos mínimos y los picos máximos también, ¿sí? Tenemos la posibilidad de encontrar índices duplicados e índices inhabilitados. Tenemos posibilidad de medir la latencia. Fíjense este caso que me parece excelente, que es, si nosotros seleccionamos esto, nos muestra información de la latencia a nivel de disco, ¿sí? Para cada uno de los volúmenes involucrados en la base. Nosotros podemos esto después filtrarlo, ¿no? Siempre recuerden, con la latencia nosotros lo que queremos es toda cosa que esté por debajo de los 25 milisegundos es correcta, cuanto más se acerque a cero mejor. Por arriba de 25 claramente estamos lidiando con la latencia alta a nivel de I/O. Todo eso se obtiene a través de una vista administrada, que es la I/O Virtual File Stats, que esa es la herramienta de consulta, pero tiene un proceso de abstracción que nos muestra los resultados de forma un poco más amigable. Podemos testear velocidad de disco, y esto es excelente, esto está basado en un algoritmo que hizo esta persona, Rick Benner, que está, el código que se utiliza aquí está en GitHub, y acá podemos ver una valoración, que este comando particular me parece excelente porque lo que hace es agregar ese nivel de abstracción que nos dice, bueno, esta base de datos tiene una performance de lectura, un cuello de botella serio, y su performance de write es muy buena. Lo mismo, esta base ASP State tiene una, necesita atención, la performance de lectura es lenta. Performance de escritura muy buena. A eso iba con que hay un nivel de abstracción asociado a los valores que nos muestra un detalle bastante más claro, ¿sí? Entonces, en esta selección podemos saber base de datos y la performance tanto para lectura como para escritura, ¿sí? Está muy bueno ese algoritmo, les sugiero verlo. Rich Benner es la persona que lo hizo, está el código en GitHub. Es un .SQL, un script que se usó aquí dentro, ¿tá? Podemos testear la configuración de la TempDB para una instancia particular para la que querramos, y aquí nos va a dar un conjunto de recomendaciones. Otro ejemplo de inteligencia sobre los valores reportados por SQL Server. No es me abstrae de hacer la consulta, me abstrae de hacer el análisis, ¿sí? Después uno podrá tomarlo o no porque serán recomendaciones estándar, pero eso ya es parte del día a día nuestro al momento de tomar la decisión. Tenemos la posibilidad de saber cuáles son los recursos que consumen más, ¿sí? Por defecto son 20, pero lo podemos filtrar y decir, bueno, quiero saber cuáles son aquellas consultas que hoy por hoy están consumiendo más recursos y que de una forma tengo que abordarlas. Entonces, mientras vuelve esta consulta, que aquí están, nosotros podemos saber específicamente qué es aquello que está tardando más, ¿sí? Cuando vamos, no voy a hablar de los weight stats, todos seguramente, digamos, trabajamos dedicados al mundo de BA, sabemos lo que son, pero weight stats nos define mucho la forma en que hacemos el tuning, ¿sí? Paul Randall es, básicamente, tiene un conjunto de posts muy buenos. Paul Randall es un ex miembro del equipo Tiger, que es el equipo de desarrollo de SQL Server. Él creó el motor conjuntamente con otras personas, con lo cual sabe de lo que está hablando, y ha definido criterios para evaluar la performance de una perspectiva, digamos, de cómo se usan, cómo se gestionan los threads a nivel de procesador, a nivel de cores. Entonces, esto lo que brinda, por ejemplo, hace toda una abstracción de eso y nos brinda una tabla
que nos indica, perdón que le erré, nos brinda una tabla que nos indica cuáles son los weight stats que deberíamos observar desde el más alto al más bajo, ¿sí? Ya sea por cantidad o por tipo, cantidad y por duración, ¿sí? Tenemos algunas funciones de tuning, como por ejemplo las que limpian el plan caché y las que limpian justamente estas estadísticas. ¿Por qué fue que no funcionó esto? Ahí funcionó, bien. Se ve que había seleccionado algo malo. Ahí está, esta es la tablita que les mencionaba recién. Tenemos algunas otras funciones. Dentro de las funciones que son espectaculares desde mi punto de vista, está la posibilidad de recuperar el password, de restablecer, resetear el password de una instancia, el password de sysadmin de una instancia. Bueno, necesario y peligroso, pero la posibilidad existe, ¿no? En la medida que alguien tenga acceso como administrador, puede perfectamente ejecutar esto y resetear una contraseña de sysadmin y tomar control de la instancia. Por lo cual es necesario que básicamente tiene que ser administrador local. No es algo distinto de lo que podríamos hacer si no tuviéramos DBA Tools, es conectarnos al servidor, matar el servicio, iniciarlo con /m para entrar en modo de emergencia y luego poder hacer los comandos simplemente en modo administrador. Pero bueno, la verdad que lo hacemos remotamente ahora, ¿no? Muy bueno, muy útil, peligroso también, ¿no? Luego tenemos otro componente que es brutal y este, desde mi perspectiva, es el más grande, de la perspectiva del código, no la mía, ¿no? Es el más grande, que es, podemos migrar un servidor entero de un lado a otro utilizando DBA Tools. Básicamente lo que vamos a hacer, tenemos tenemos comandos que son del tipo copy, este tipo de objeto, copy agent, copy job, copy operator, copy table, copy database. Tenemos todos los copy que nos podemos imaginar, de todos los objetos posibles que hay a nivel de instancia. Y de la misma forma, tenemos un start DBA migration que lo que hace es, llama a todos esos copies y traslada toda una instancia a otra. ¿Está? Entonces, con este comando y algunos switches más, nosotros podríamos perfectamente migrar de una instancia a otra. El esfuerzo de migración de un lugar a otro se reduce drásticamente. Y hablo de todos los settings a nivel de instancia, las bases completas, logins, operadores, server roles, todo lo asociado. De esa forma, la migración, y si ustedes les preguntan a alguien, DBA Tools, ¿para qué los usamos mejor? Para migraciones. Es el punto, por ser uno de los que más tiempo consume, es donde se saca un beneficio mayor. ¿Sí? Por último, pero no por eso menos importante, yo les decía recién, cuando les hablaba al principio, iniciaba la presentación, hablaba al respecto de herramientas de comunidad. Había muchas, les describí rápidamente cuáles eran las más comunes. Esas herramientas se pueden instalar directamente si nosotros vamos a los sitios de cada uno de los creadores, Brent Tozer, Ola Hallengren, Marcin Ninsky y Adam McCanny, que cada uno tiene su sitio con sus recursos disponibles para descargar, o la otra es podemos instalarlos, desplegarlos utilizando DBA Tools, caso en el cual simplemente seleccionamos y hace la descarga en el momento para obtener la última versión y hace la instalación. Con lo cual, en el caso de First Responder Kit, tienen que bajar un zip y hay un montón de scripts, ejecutar uno u otro. Bueno, acá lo que hace la descarga e instalación o actualización en el caso que corresponda. Lo mismo con Ola Hallengren, que esta solución excelente de mantenimiento hace una descarga y reemplaza inmediatamente eso. Entonces, nos facilita mucho la tarea de instalación de otras herramientas de comunidad. ¿Me explico? Todo eso lo descarga y lo instala automáticamente. No todos tienen desinstalación. De hecho, el único que tiene desinstalación es específicamente que es el SQL Watch. Los otros tienen instalación y bueno, pero básicamente son store procedures que se pueden eliminar. Y bueno, simplemente como en comentario final, hay unas características, particularmente yo no las he utilizado hasta ahora, pero suenan totalmente promisorias. Es que nosotros tenemos toda la necesidad de enmascarar datos. Cuando nos dan una base productiva, obviamente nunca nos la dan. De hecho, lo que nos permiten es llegar a bases productivas con datos enmascarados. DBA Tools tiene un módulo de enmascaramiento de datos, ¿sí? Donde básicamente se establece una configuración de criterios de enmascaramiento y luego lo que se hace es se invoca el enmascaramiento y se realiza todo el proceso específico para
generar una base de datos con esos datos enmascarados. Eso, más allá de que no lo estemos viendo como demo, porque es realmente complejo, amerita una sesión en sí mismo. De hecho, yo no lo he usado. En la práctica es algo que se ve muy promisorio, mucho más aún cuando las soluciones de enmascaramiento de datos que hay disponibles son todas pagas y realmente extremadamente caras. ¿Sí? Es un poco el objetivo que perseguíamos mostrando estos comandos. Y para cerrar, no les quito más tiempo, recursos recomendados. Les recomiendo particularmente a aquellos que estén interesados en aprender más sobre DBA Tools, primero usarlo. Y luego, para tener un fundamento un poco más sólido, este libro. Es un libro, es muy económico, está en torno de $30 aproximadamente. Vale la pena tenerlo. A mí particularmente la colección, quise decir, perdón, de In a Month of Lunches, es algo que me gusta mucho porque me gusta el estilo en que están redactados. Más allá de que nunca probé si realmente en un mes se hace, porque a veces llevan menos, de hecho. Este libro en particular tiene menos de 150 páginas. Se los recomiendo profundamente. Está escrito por la creadora de DBA Tools. Tienen información disponible tanto en el sitio, el libro está disponible en todos lados, está como copia digital, de hecho yo lo tengo como copia digital, con lo cual no tienen por qué ser la copia física en estos momentos donde los envíos pueden demorar muchísimo. Hay una comunidad de SQL en Slack con un canal específico para DBA Tools, donde además de estar creadores y contribuidores, contribuidores, no sé cómo se dice. Además de estar ellos, realmente en la comunidad se intercambian muchas preguntas y respuestas que está bueno conocer y distintas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y de hecho hasta a veces se discuten pull requests y ese tipo de modificaciones que se quieren encarar. Y en el caso de Twitter, los invito a seguir a la cuenta PS DBA Tools y CL, que es en realidad Chrissy Lemaire, que es la creadora de DBA Tools. Dicho eso, claramente me pasé en tiempo, te pido disculpas, Víctor. O sea, ese es un poco el objetivo que queríamos cubrir, más allá que en algunas partes lo vimos acelerado. El objetivo era compartir a ustedes algo introductorio a DBA Tools y por lo menos que conocieran las capacidades del producto como tal.